Si tratamos de definir las razones por las cuales la Italia fascista intervino en la Segunda Guerra Mundial, se puede resumir en prestigio, cinismo y oportunismo. Al comienzo de la guerra, Mussolini se declaró como aliado no beligerante de Alemania. Pero todo eso cambió al ver cómo el ejército francés era despedazado y los británicos eran evacuados de Dunkerque durante mayo de 1940. Mussolini observaba cómo Alemania estaba a solo semanas de derrotar a los aliados sin necesidad de la ayuda italiana. Por lo tanto, Hitler no tendría ninguna razón para ceder o repartir parte del botín de guerra obtenido en la victoria en contra de los aliados. Su conclusión fue, Italia tenía que unirse a la guerra de forma activa antes que ésta acabara, así podría obtener territorios, ganar mayor influencia y saquear riquezas. Con eso en mente, Mussolini no tuvo reparo en decirle a su jefe de Estado Mayor, el general Badoglio, lo siguiente: necesito unos cientos de muertos italianos para poder estar en las conversaciones de paz. Soldados italianos fueron enviados a la guerra con el propósito de morir para que Mussolini pudiera sentarse con Hitler y decidir el destino de la Francia derrotada. Esta estrategia no fue secreto para nadie, por eso fue muy común que muchos soldados italianos se rindieran a la primera oportunidad que tuvieran para salirse de la guerra. La moral italiana empezó por el piso desde el principio. Por otro lado, el régimen fascista y Mussolini profesaban fervientemente la idea de que las fuerzas italianas eran de primera categoría, una de las mejores del mundo. En su propaganda, los fascistas glorificaban el espíritu de lucha italiano, su disciplina romana, su fuerza de voluntad sobrehumana y su lealtad al duce. Además, decían que sus hombres fascistas eran superiores a los hombres nacidos en democracia. Hubo un punto en que la propaganda fascista osaba decir que el ejército italiano por sí solo podía derrotar a los británicos, estadounidenses y soviéticos. Es importante acotar, el régimen fascista hizo enormes inversiones en sus fuerzas armadas durante los años 20 y 30. En material bélico Italia tenía para 1940 el doble de aviones, tanques, vehículos blindados y barcos que Francia. Además que sus tropas venían curtidas por participar en la Guerra Civil Española y la conquista de Etiopía. Pero cuando se inició la participación italiana, esa imagen de superioridad se vino abajo por todas las fallas estructurales que tenía el ejército italiano. Ya mencioné la baja moral de los soldados, otro factor fue la incompetencia de los generales, ya que muchos tenían su posición por lealtad al partido y no por sus capacidades. Y para añadir más ingredientes al desastre que se venía, muchas decisiones que tomaban los militares eran revocadas por Mussolini por cuestiones políticas, de la misma manera, muchas acciones del ejército italiano se hicieron por cuestiones políticas no militares. Algo que no se discute mucho, la pésima organización del ejército italiano. Después de la Primera Guerra Mundial, la organización estándar de muchos ejércitos fue 3 brigadas de infantería y una brigada de artillería. Los italianos se reorganizaron en divisiones binarias en 1938, compuesto de 2 regimientos de infantería. La tercera se fusionaría con otro regimiento creando una división nueva. En papel el ejército italiano creció un 50%, pero en realidad solo tuvo un aumento de 1/3 comparado con su organización anterior. Aunque el ejército italiano se caracterizó por su incompetencia, esta organización tuvo un motivo válido. Esta estructura permitía mover más divisiones con una menor logística, además, le daba a los comandantes una mayor flexibilidad al desplegarlos en el campo de batalla. También hay que tomar en cuenta que la unidad de artillería se mantenía intacta, por lo tanto, el poder de fuego de cada división se mantenía igual. Cuando se implementó esta idea, fue un desastre. Las razones, la industria militar italiana no era capaz de producir todas las armas y equipos necesarios para abastecer las nuevas divisiones creadas. Muchas veces se tuvo que dividir el equipo ya existente dejando las nuevas y viejas divisiones desbalanceadas, ejemplo, pelotones sin ametralladoras. No solo eso, con cada nueva división se necesitaba nuevos generales, coroneles y oficiales para integrar la comandancia de cada división. Por ello se hizo común que muchos oficiales fueran ascendidos a cargos para los cuales no estaban preparados. El no tener un tercer regimiento de reserva fue otra desventaja de esta organización que se evidenció en plena guerra. Un tercer regimiento en reserva era una opción bastante valiosa en el momento de cada batalla, pero los italianos carecían de esta opción.
Para junio de 1940, el ejército italiano tenía 73 divisiones, pero solo 19 estaban totalmente equipados como se suponía que debían. Aunque la propaganda fascista hacía énfasis en las fuerzas blindadas, la realidad era más dura, la mayoría del ejército italiano iba a pie o caballo. En ese mismo sentido, la artillería, municiones, camiones, armas antitanque o antiaéreos, hasta gasolina fueron escasos desde el principio. Lamentablemente para las pobres tropas italianas, todo su equipamiento de guerra era extremadamente obsoleto para 1940. Se puede decir que Italia fue víctima de sí misma por ser uno de los países que se rearmó tempranamente en Europa. Un ejemplo de esto fueron sus divisiones blindadas, sus tanques que fueron adquiridos en 1933, si la guerra hubiera sido en 1934 estos vehículos blindados hubieran sido los más poderosos en batalla. Pero en 1940 se convirtieron en urnas de metal para los equipos que los tripulaban. Eran completamente obsoletos. Carecían de poder de fuego o el blindaje de sus contrapartes. La inversión en estos tanques como en los aviones fue tan grande que el régimen fascista no tenía suficiente dinero para reemplazar ni la cuarta parte de estos. En lo que respecta a la aeronáutica militar, la Fuerza Aérea Italiana, aunque pequeña, contaba algunos buenos aviones, como el Macchi MC-202 y 205. Sumado a eso, la Marina italiana era formidable, con enormes y potentes buques de guerra, pero sin éxitos terrestres, poco podrían hacer para cambiar el rumbo del conflicto. Supongo que en este punto ya todos sabemos que en cada una de las campañas en la que participaron los italianos se caracterizaban por sus enormes errores estratégicos, pero aún así, echemos un vistazo. En el 10 de junio Italia le declara la guerra a Francia. A pesar de que los franceses estaban prácticamente derrotados, fueron un hueso demasiado duro de roer para los italianos. La campaña francesa se caracterizó por la tenacidad de los defensores franceses que solo perdieron 37 soldados mientras que los italianos perdieron 1.200 hombres. En esta desproporción los italianos solo pudieron avanzar 4 kilómetros dentro de territorio francés antes de ser detenidos. Este estancamiento duró varios días hasta que los franceses se vieron forzados a rendirse ante los alemanes. Cabe decir que en cada batalla entre italianos y franceses, los primeros llevaban una ventaja de 4-1. Esta primera campaña italiana duró solo 2 semanas, aunque victorioso, Mussolini quedó humillado. Por eso sus siguientes planes eran invadir Túnez, Córcega y Djibouti. Aunque Francia se rindió, los británicos seguían en el mapa. Hitler planeaba invadir Inglaterra entre finales de 1940 y principios de 1941. Mussolini fue informado de esto, y no quiso perder el tiempo, no quería que los ingleses se rindieran sin que él pudiera obtener algo de ellos. Por ello decidió invadir Egipto y controlar el canal de Suez. Estratégicamente, tener el control del canal de Suez facilitaría el dominio y las comunicaciones entre Italia y sus colonias en el este africano. En teoría las fuerzas italianas eran superiores en número y equipamiento a las británicas. Italia tenía 215.000 tropas en Libia, y 130.000 en Etiopía. Claro, solo podía utilizar para una ofensiva, máximo 80.000 hombres, pero este número era superior a las tropas británicas apostadas en Medio Oriente. Los británicos tenían 36.000 hombres en Egipto y otros 28.000 en Palestina. El liderazgo italiano abogó por una rápida invasión a Egipto aprovechando de que contaban, en papel, con más vehículos blindados. La realidad es que muchos equipos eran inservibles en el calor del desierto, se sobrecalentaban demasiado. Aparte, no había suficientes suministros para mantener abastecidas a las tropas en el desierto. De hecho, apenas lograban mantenerlas establecidas en sus cuarteles. Se podría decir también que los italianos tenían una maldición encima. Digo esto porque la invasión se tuvo que posponer ya que el mariscal asignado para dirigir la invasión murió, su avión fue derribado por el mismo ejército italiano al confundirlo con un avión aliado. Y no es broma. Finalmente, después de meses de retraso y la estrategia definida, la invasión empezó el 9 de septiembre de 1940. La estrategia italiana cambió radicalmente, pasó de un ataque rápido a uno lento y cauteloso. El mariscal Graziani pensó en mover su ejército por las líneas costeras donde podría mantener la mejor línea de suministros para su ejército, a su vez, podía defender esa misma línea. Por otra parte, el plan constaba de avanzar 100 kilómetros, plantarse mientras se aseguraba la línea de suministro y volver a avanzar 100 kilómetros.
Este movimiento, paso a paso, se pensó debido a que la mayoría del ejército italiano iba caminando. El punto de llegada iba a ser Mersa Matruh, ciudad que sería capturada y usada como base para atacar a los ingleses en Alexandria y en el Canal de Suez. Esta ofensiva final se daría en cualquier momento de 1941. Claro, esta estrategia no era nueva, de hecho, los británicos la usaron cuando lucharon contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Por esto los comandantes ingleses ya tenían varias contraofensivas para esta estrategia. Y para mayor desgracia de los italianos, el comando británico de ese momento, era experto en guerra mecanizada, y tenían una buena disposición de vehículos, algo antiguos pero útiles. Además que Churchill hizo una apuesta muy arriesgada al enviar 100 tanques de los más modernos a las fuerzas británicas en Egipto en vez de dejarla en Inglaterra para repeler cualquier asalto alemán. Los avances italianos eran extremadamente lentos, tanto que Mussolini presionaba a Graziani para que avanzara. En aras de calmar a Mussolini empezó a dejar regados fortines alrededor de la línea de suministros para poder ir ganando terreno. Esto trajo como consecuencia, bases demasiado dispersas para apoyarse entre sí, y tropas sin los suficientes suministros para mantener una lucha el tiempo suficiente para recibir refuerzos. En este escenario los ingleses atacaron primero el 9 de diciembre de 1940. Las tropas coloniales indias atacaron las bases italianas que defendían el frente, pudieron derrotarlas una a una, ya que éstas no se podían defender entre sí. Mientras las tropas mecanizadas inglesas desde el interior del desierto atacaron a la retaguardia italiana cortándolos definitivamente de su línea de suministros. Las tropas italianas desmoralizadas se rindieron en masa, en 2 días, 31.000 soldados británicos capturaron 38.000 soldados italianos. Después de esta victoria los británicos tomaron la iniciativa. Se usó la inexperta Sexta División Australiana para captura del puerto de Bardia. Esta captura se dio el 5 de enero de 1941. De paso, otros 25.000 soldados italianos se rindieron sin apenas luchar. A partir de ese punto, los italianos estuvieron en retirada todo el tiempo mientras eran atacados por los flancos por los australianos y neozelandeses. Mientras sucedía esto, las tropas mecanizadas británicas cruzaron el desierto para bloquear la retirada del ejército italiano. En esta retirada cayó en manos inglesas las ciudades de Tobruk y Benghazi, centros neurálgicos para el ejército italiano. La última batalla entre italianos e ingleses se dio el 5 de febrero, en Bedafon. 2.000 soldados ingleses, con vehículos blindados armados con ametralladoras hicieron un asalto sorpresa a lo que quedaba del ejército italiano. Después de unas pocas horas de batalla, más de 25.000 soldados italianos se rindieron. Con esta última batalla el 10º ejército italiano dejó de existir. Esta derrota tiene muchas causas. Lo extremadamente cauteloso del plan y lo lento de sus avances. No haber pensado en una defensa compacta de sus fortines. Escasez de equipos efectivos para el combate como armas antitanque. La pobre moral de los soldados italianos que se rendían apenas veían soldados británicos. Y cabe destacar, la genialidad de los comandantes británicos y la tenacidad de sus tropas. Debido a las continuas demoras en la ofensiva italiana en Egipto, en un acto de arrogancia y oportunismo, Mussolini se decidió invadir Grecia. Su idea era llevar a cabo sus propias guerras sin estar acompañado de Alemania. ¿El resultado? Los griegos lanzaron una contraofensiva que expulsó a los italianos de las pocas tierras que lograron mantener tras la invasión. Más adelante invadieron a Albania forzando a los italianos replegarse lejos de la frontera griega, causando enormes bajas italianas. Hubo un punto en que se temió que los griegos expulsaran a los italianos de Albania, pero estos fallaron en tomar el puerto de Vlore. Es en este punto que los alemanes tuvieron que intervenir en abril de 1941 para evitar una derrota italiana total. El gran éxito que tuvo la contraofensiva griega, se debió por una mezcla del gran espíritu de lucha que tenían, y el ingenio de la guerra de montaña para atacar por los flancos. Usaron las zonas montañosas para anular a los tanques, aprovecharon el clima para atacar cuando la fuerza aérea italiana no podía volar. Sin desmerecer a los griegos, el mayor enemigo de los italianos, fueron los italianos. La invasión se lanzó infravalorando la fuerza y determinación griega. Escogieron luchar en un terreno para el cual la doctrina de guerra móvil que había entrenado su ejército no era la apta. La rapidez con la que se hizo los planes de invasión lo hizo inviable desde el principio, fue una invasión sin una planificación real.
El constante cambio de mandos, remoción de mandos y movimientos de reservas ocasionó que muchas veces generales no supieran ni qué tropas comandaban o dónde estaban. Además, muchas veces el esfuerzo de guerra de los soldados se detenía porque no tenían los suministros suficientes para aguantar una batalla. Los soldados italianos fueron a luchar sin municiones suficientes, sin gasolina, sin comida y sin ropas apropiadas para climas fríos. Conclusión. En cada una de las campañas que emprendieron los italianos, Mussolini dejó el proceso de planificación a sus generales. Pero siempre se reservó el derecho de tener la última palabra en cualquier decisión militar. Y frecuentemente desautorizó decisiones y planes que sus generales habían tomado, para favorecer su estrategia política o no permitir que sus generales acumularan mucho poder. Gran parte de las decisiones respecto al ejército que Mussolini tomó, antes y durante la guerra, tuvo como propósito que no naciera liderazgo dentro del ejército que pudiera amenazar su propio liderazgo en Italia. El propósito claro de sus campañas bélicas fue el de obtener gloria militar para Italia bajo su mando y no quedar rezagado respecto a Hitler. El resultado fue trágico para Italia. Bueno, antes de acabar el vídeo, quería pedirles una disculpa por mi ausencia. He estado algo desanimado por la eliminación de mi canal de YouTube. Pero tranquilos, no tendrán que esperar otro mes para un próximo video, ya tengo uno listo para la semana que viene. Por cierto, iba a agregar los errores de la campaña griega, pero sentí que se alargaría mucho. Tal vez en un futuro hable sobre el tema. Sin más que decir, muchas gracias por ver, y hasta pronto.